Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y les doy la más cordial bienvenida desde Miami, Costa Rica, Chile, Perú y México. Soy la doctora Gabriela Gerón, la directora de Alianzas, Innovación y Comunicación en la Oficina de Asuntos Hemisféricos y Globales de la Universidad de Miami y parte del secretariado del Hemispheric University Consortium. Y el día de hoy voy a estar moderando este 9º seminario de la serie de conversaciones bibliotecarias. Para la red de bibliotecas del Consorcio Hemisférico Universitario, es un gran honor darles la bienvenida a los miembros del consorcio y a todas las personas que nos honran con su participación en este webinar, que lleva por título Repositorios institucionales, retos y oportunidades para las bibliotecas académicas. Y el día de hoy nos acompaña un equipo de expositores de 4 universidades que son miembros de la red. Tenemos a Vladimir Burgos Aguilar, que es el director nacional de las bibliotecas del Tecnológico de Monterrey. Él es miembro del grupo de investigación interdisciplinar para el estudio del pensamiento complejo y la ciencia abierta en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, así como miembro de la cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y de la oficina del International Council for Open and Distance Education, ICD, Open Education Resources Latinoamérica. Participa adicionalmente como miembro del Consejo del Nodo Regional de Educación Abierta para América Latina, OE Latinoamérica, auspiciado por el Consorcio Global de Educación, OE Global. También nos acompaña Mirta Quispe Sayago, es gestora de información científica, académica, maestrando en informática en salud con dominio de bases de datos, especializados con experiencia en software de administración de colecciones, DSpace y conocimientos para el diseño de flujos de información en universidades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Continuamos. Nos acompaña también Marcela Rivera Cornejo, que es la subdirectora de Recursos de Información y Archivos del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bibliotecaria documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana y máster en Business Administration de la Universidad de Chile, con postítulo en Administración y Gestión Bibliotecaria y diplomados en Gestión de Empresas de la Universidad Católica de Chile y Gestión del Capital Humano de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha participado también como docente en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte en cátedra compartida el curso Gestión de Recursos de Información, Políticas en Entornos Digitales, y actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Recursos de Información y Archivos del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también Ana Lucía Keim Cortés, que es la subdirectora de Tecnologías de Formación y Desarrollo Digital de Sistemas de Bibliotecas de la Universidad Católica de Chile. Es ingeniero civil industrial, así como magíster en Ciencias de la Ingeniería con especialización en computación, con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información en distintos mercados. Energía, educación, telecomunicaciones y consultoría, entre otros, liderando áreas de operaciones y proyectos comerciales. Finalmente nos acompaña también Jorge Polanco Cortés, que se desempeña como coordinador Latindex para Costa Rica, así como coordinador del portal de revistas de la Universidad de Costa Rica. Es colaborador del repositorio institucional Kerwa de la Universidad de Costa Rica y Creative Commons de Costa Rica. Forma parte del equipo del repositorio nacional KIMOC y es editor para Costa Rica del repositorio mundial de la bibliotecología ELIS. Sus áreas de especialización son gestión en Open Journal System, Open Access, gestión editorial para revistas académicas y curación en repositorios institucionales. Como podrán ver, tenemos un gran panel el día de hoy. Para este webinar estamos contando con traducción simultánea. Les pedimos ahí que pueden activarlo en el icono que se encuentra en la parte inferior de Zoom. También al finalizar este webinar vamos a habilitar un espacio para atender sus preguntas que pueden ser enviadas en español o en inglés. Vamos a utilizar el comando de Q&A que se encuentra también en Zoom. Y les vamos a estar facilitando también un código para que nos contesten una encuesta. Y bueno, pues les estamos dando la cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Filipinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela. Y con esto queremos ya darles la bienvenida y iniciamos este webinar.
empezando con uno de nuestros expositores, que es Vladimir Burgos. Adelante, Vladimir. Muchas gracias, Gabriela, y un gusto compartir este espacio con la audiencia. Comparto mi pantalla a continuación y agradezco la gentil asistencia de tantas universidades y de tantos países. El día de hoy voy a compartir la experiencia del Tecnológico de Monterrey en el caso del repositorio institucional como una oportunidad y una plataforma para dar visibilidad a los contenidos por medio del acceso abierto. La visibilidad del conocimiento es un reto que tenemos desde las bibliotecas y lo que no se ve no existe. Muchas veces vemos las colecciones, las comunidades que estamos creando en los repositorios institucionales y mucho del trabajo que está detrás y muchas colecciones no se ven por falta de visibilidad. Y de eso es un reto que tenemos en las universidades y en las bibliotecas. Hablar del conocimiento abierto y del acceso abierto y la ciencia abierta es hablar de muchos temas. Cuando presentó este esquema, me gusta mostrarlo como un ecosistema de posibilidades, de todo lo que podemos hablar y de todo lo que podemos abordar en distintos temas. Por ejemplo, se menciona en este entorno el acceso abierto, los recursos educativos abiertos, los datos abiertos, la educación abierta. Cuando hablamos de tecnología open source o código libre, la ciencia abierta, el reconocimiento abierto, el gobierno abierto y algo bien importante, las licencias y los mecanismos para facilitar el acceso abierto, etcétera. Creo que tenemos mucho de qué conversar, no solamente en este espacio, sino en futuras charlas, y es un gusto el día de hoy compartir un poco del tema de acceso abierto. Es importante, me parece, iniciar con el tema de las licencias. Es un mecanismo de comunicación muy importante que nos permite etiquetar y atribuir a los contenidos en un repositorio las condiciones de uso que pueden tener estos contenidos posteriormente. Evidentemente, también cuando hablamos de producción científica y el artículo queda publicado en una revista, es muy importante que la revista podamos revisar las políticas editoriales y revisar las condiciones de depósito de una copia del artículo. En el repositorio institucional podemos dejar una copia en preprint, postprint o versión del editor en función de las políticas editoriales de la revista y el artículo que estemos dejando en el repositorio. Pero esta sinergia es muy importante de trabajar biblioteca, academia y la conexión con las revistas para poder asegurar tener una copia del trabajo académico de nuestros profesores e investigadores. Los repositorios institucionales y los que vemos como beneficios en el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey, por un lado, evidentemente es asegurar la preservación del contenido de la producción académica y científica a manera de una memoria organizacional de la producción y de todo lo que se está generando institucionalmente. Un segundo objetivo es dar mayor visibilidad de los autores y de la producción intelectual a través de distintos mecanismos de diseminación y reconocimiento. Un tercer reconocimiento o beneficio es de qué manera podemos fortalecer a través de la visibilidad y la diseminación del contenido el posicionamiento de la institución y de la comunidad de autores como son profesores, investigadores, egresados, incluyendo la comunidad estudiantil. También esto ayuda bastante en el caso de nuestros investigadores que están siendo medidos por distintos mecanismos, como es el factor de impacto o el factor de citación que tienen los investigadores. El cuarto beneficio, y que también es producto de la visibilidad y la diseminación de los contenidos, es que propicia la colaboración al poder compartir lo que se está haciendo por un grupo de expertos. Otras personas y de otras universidades pueden identificar a los expertos de la universidad e invitarlos a ponencias, a foros, talleres, etcétera, o quizás producir proyectos o conjuntos, solicitar fondos para la investigación.
Todo esto lo estamos viendo como beneficios para nuestra comunidad de autores y la institución. Por ejemplo, el repositorio que tenemos desde que iniciamos, desde el 2013 y empezamos a medir el posicionamiento, cada vez se ha ido posicionando cada vez más. Son algunos de los mecanismos en los que podemos medir cómo se va posicionando el repositorio, algo que con lo que iniciamos en aquellos años y que se concretó en el 2017 y posteriormente la publicación le hicimos normativa, es la postura institucional del Tecnológico de Monterrey con relación al acceso abierto. Se le conoce como mandato o política de acceso abierto y esta política nos permitió en el 2018 sentar las bases de mucho del trabajo que hemos venido realizando en los últimos años. La política y esta postura en la institución es reconocer que estamos comprometidos con la consulta libre y gratuita a través de medios digitales de las producciones académicas, científicas, de investigación y culturales que están a disposición de nuestra comunidad académica y de aquellas colecciones que nuestra institución es depositaria y cuente con los derechos patrimoniales o la autorización expresa para darle esta visibilidad. El repositorio institucional en esta política se señala como el instrumento o el mecanismo oficial en la institución que tiene la responsabilidad del acopio, la preservación y la gestión de estos contenidos en sus colecciones para asegurar en el largo plazo que podamos dar visibilidad de todos estos contenidos. Posteriormente, un año después, en el 2019, se generaron lineamientos específicos a raíz de la política y estos lineamientos nos permitieron sentar las bases para otras acciones como por ejemplo la preservación, por ejemplo, de las tesis de grado o los productos científicos que realizan nuestros alumnos como requisito de grado en maestría, por ejemplo, y las tesis se tienen que entregar en formato digital en un proceso de autoarchivo en el repositorio institucional como requisito de graduación. Antes de estos lineamientos, nuestros estudiantes entregaban la tesis en formato impreso, una serie de copias, 7 copias, para el departamento académico adscrito al estudiante, otras copias para la biblioteca, etcétera. Esto nos ha permitido dar una agilidad muy importante en cuanto a la visibilidad del contenido y la disposición de las tesis que se están compartiendo al mundo. Los lineamientos también nos permitieron reconocer nuevamente que este marco normativo sobre el tema de acceso abierto y el propósito de expresar directrices sobre el manejo, uso y difusión de las colecciones en la institución. En el mismo caminar que hemos venido trabajando en la institución en México, hace algunos años, en el 2014, se generó una modificación en la Ley de Ciencia y Tecnología en México a través de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en este decreto y en ley se empezó a trabajar y formalizar el tema de acceso abierto. El acceso abierto entendido a través de una plataforma digital sin requerimientos de suscripción, registro o pago. Y el tecnológico fue de los primeros repositorios que se conectaron al repositorio nacional del CONACYT, que es el nodo científico que conecta distintas universidades, institutos y centros de investigación en México. De tal manera que ya estábamos de alguna manera preparados y nos fuimos preparando cada vez más, no solamente para avanzar con normativa institucional, sino también normativa del país. El repositorio nacional cuenta con 108 repositorios conectados, entre ellos el Tecnológico de Monterrey. Lo que podemos ver como experiencia o lo que nos ha permitido reflexionar en la biblioteca cuando hablamos de ciencia abierta y acceso abierto desde distintas áreas. Por ejemplo, el personal de biblioteca que se encuentra en las áreas de formación, instrucción y referencia
Vemos que es muy importante el tema de la cultura, fomentar, incentivar la cultura a la apertura académica y de investigación, facilitar la instrucción y asesoría a nuestros grupos de investigadores, profesores y alumnos en el tema de referencia, la orientación en cuanto a las mejores opciones de acceso a la información, distintos portales, bases de datos, repositorios, por la parte de gestión de conocimiento, asegurando que el conocimiento se preserve y se garantice de manera correcta, dando la visibilidad y la conexión con agregadores de conocimiento. Desarrollo de colecciones, toda esta inteligencia editorial de seguir adoptando y evolucionando en el tema de acceso abierto, generando indicadores de medición y finalmente en el tema de promoción institucional, sensibilizando a la institución y promoviendo políticas que favorezcan el acceso abierto. La biblioteca se convierte en un catalizador, en un área importante que promueve, incentiva y mueve a la comunidad en el tema de acceso abierto. Estas son algunas reflexiones que vemos que la biblioteca académica debe de considerar en estos cambios de roles y de transformación en las bibliotecas académicas. Y con esto cedo la palabra de moderación, Gabriela, al siguiente grupo, al siguiente participante. Muchísimas gracias, Vladimir. Como ustedes verán, tenemos muchísima información. Toda esta va a estar disponible en nuestro website, tanto la grabación como las presentaciones. Y pues bueno, ahora damos la bienvenida a Marcela Rivera y Ana Lucía Kane de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Marcela Rivera y junto con Ana Lucía Kane vamos a narrar para ustedes nuestra experiencia con el poblamiento de repositorios a través de nuestra ponencia llamada Repositorios Académicos, el desafío del poblamiento. Nuestra agenda para hoy es contar algo de nuestra historia, el desafío que se nos presentó, cómo lo solucionamos, contarles en qué estamos hoy y cuáles son nuestros principales desafíos. Antes de iniciar, quisiera aclarar o comentar que entendemos que el desarrollo de los repositorios desarrolla diferentes ámbitos o ejes. Por ejemplo, las políticas y directrices, la infraestructura técnica, los metadatos de descripción de contenidos, la infraestructura tecnológica, etc. Nosotros nos referiremos a dos aspectos: los metadatos y la descripción de contenido y la infraestructura técnica. La historia de nuestro repositorio comienza el año 2008, hace 15 años atrás, con un incipiente repositorio consorcial implementado en el software DSpace y alojado en un proveedor externo. Iniciamos nuestra historia con el poblamiento de documentos institucionales, tales como discursos de rectores y libros patrimoniales. En ese momento iniciamos con 322 documentos. Entre el año 2013 y 2015 migramos el repositorio a nuestras instalaciones y lanzamos la funcionalidad del autoarchivo. Los años 2016 y 2017 nos enfocamos en desarrollar proyectos cuyo objetivo fue aumentar la visibilidad de la producción académica, mejorar el posicionamiento web de la universidad, mejorar la usabilidad y el diseño gráfico de nuestro repositorio académico. Ejemplo de esto fue el estudio heurístico realizado el año 2017. Durante los años 2018 y 2019, firmamos varios acuerdos, membresías y convenios con organizaciones tales como ORCID, Biomed Central y Dialnet Plus, que nos entregaron opciones de depósito de publicaciones para fortalecer nuestra estrategia de poblamiento. Además, firmamos un convenio con ProQuest Dissertation and Thesis, autorizando la cosecha de estas para aumentar su visibilidad. Para el año 2020, las múltiples fuentes de poblamiento generaban múltiples archivos. Nos vimos desafiados a buscar una solución innovadora a este tema que fuera más allá. Nace así la plataforma de poblamiento. El año 2022 incorporamos las métricas alternativas,
Trabajamos en una nueva versión de la plataforma de poblamiento y firmamos un acuerdo transformativo con Cambridge University Press. Ese mismo año, nuestra universidad se adjudicó un fondo para impulsar la ciencia abierta entre nuestros académicos. De esta manera iniciamos el proyecto Construyendo las bases para la ciencia abierta en la Universidad Católica, que tiene como base de su ecosistema digital el repositorio. A la fecha, mayo de 2023, el repositorio cuenta con más de 38.000 registros bibliográficos con distintos tipos documentales que a la fecha llegan a 17. Entre estos podemos destacar los sets de datos, los recursos educativos abiertos, las obras de creación artística y las patentes, entre otros. A continuación, dejo con ustedes a Ana Lucía, quien desarrollará para ustedes nuestra plataforma. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad en la Universidad Católica nosotros tenemos un ecosistema de repositorios donde el pilar de ellos es nuestro repositorio institucional, pero también tenemos el archivo histórico, archivo patrimonial UC y un sistema que reúne toda la información de la producción académica de la universidad. Al inicio fue relativamente sencillo el tema del poblamiento. Teníamos las tesis que poblaban el repositorio institucional, algunas al archivo histórico UC, otras al sistema de información de producción académica. Sin embargo, a medida que íbamos incorporando más fuentes, el panorama se empezaba a volver un poquito más complejo. Es así cuando nos tocaba trabajar con las cargas incrementales de fuentes que tenían muchos datos traslapados, como son Scopus y WOS, ya el desafío era muy grande. Teníamos múltiples fuentes y múltiples destinos, distintas estructuras por fuentes, teníamos que hacer análisis distintos para cada destino, hacer deduplicación, mapeos diferentes y métodos de depósito distintos que requería cada uno de los sistemas de destino. Y además queríamos recolectar un gran número de registros sin perder calidad y más encima ser eficientes. Entonces, fue ahí cuando pensando cómo vamos a sobrevivir a este desafío, en que ideamos la primera versión de nuestra plataforma de poblamiento. Un sistema fundamentalmente de 3 partes que nos permitiera recolectar, procesar y distribuir set de registros bibliográficos. El primer módulo le llamamos de conexión y de codificación y es el que tiene como función saber cómo invocar y conectarse a las distintas fuentes a través de APIs o servicios. Este módulo respalda la totalidad de la información que cosecha desde las distintas fuentes, pone la información en un lenguaje común y deja todo esto respaldado en bases de datos. El módulo que tiene la posibilidad de lógica y enriquecimiento brinda a nuestros catalogadores las facilidades para poder trabajar los registros bibliográficos. Algunas cosas que pueden realizar es, por ejemplo, deduplicación de registros, agregar el identificador propio de los autores UC y fusionar registros. Finalmente, el módulo de mapeo y distribución es el encargado de armar los archivos según las necesidades de cada sistema de destino, sin olvidar ser eficientes. Sin embargo, en la medida que íbamos avanzando en este camino del poblamiento, iban apareciendo distintos requisitos de los sistemas externos, como los sistemas UC, lo cual nos llevaba a tener que ajustar nuestro diccionario de metadatos, los mapeos de los archivos de los sistemas destino y hacer reprocesamiento de datos. Con todo esto, estábamos lejos nuevamente de ser eficientes. Fue entonces que decidimos implementar tanto nuestro diccionario de metadatos como los distintos mapeos como parte de la configuración de la plataforma de poblamiento. Es así como en el módulo de diccionario de metadatos encontramos la lista y la descripción de todos los metadatos que son usados por nuestro ecosistema de repositorios y se va indicando en cuál de ellos está presente, en cuál no, cómo debe ser desplegado,
cómo se debe ser etiquetado al visualizarse en la interfaz gráfica, etc. Todo esto en el módulo de diccionario de metadatos. En el módulo de mapeo de metadatos, para cada fuente se especifica desde qué campo se toma la información y en qué metadatos se debe almacenar. Esto en cada fuente de información. Entonces tenemos, por ejemplo, para WOS tenemos un mapeo, para el archivo histórico de los académicos, para Scopus y así para cada una de las fuentes. ¿En qué estamos hoy día? Como mencionó Marcela, estamos ejecutando el proyecto Construyendo las Bases para la Ciencia Abierta en la UC, que fue adjudicado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Este proyecto tiene 4 objetivos. El primero es de gobernanza políticas, el segundo de infraestructura y servicios, el tercero de capacitación y entrenamiento y el cuarto de difusión y redes. En el contexto del objetivo de infraestructura y servicios, estamos haciendo la migración de nuestro repositorio institucional a la versión 7.5 y a la nube, de manera que podamos asegurar la escalabilidad de este. También estamos trabajando fuertemente en adoptar los estándares OpenAIRE 4, utilizar el lenguaje controlado por COAR y asegurar la compatibilidad con los principios FAIR. Estamos impulsando fuertemente el uso de identificadores persistentes y además estamos hoy día implementando el repositorio de Dataverse, al cual vamos a migrar nuestros datos de investigación que hasta el día de hoy estaban alojados en nuestro repositorio institucional. Adicionalmente, detectamos algunas oportunidades de mejora, con lo cual estamos trabajando en la fase 3 de nuestra querida plataforma de poblamiento. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos hoy día? Bueno, es instalar una infraestructura digital, estandarizada, libre, independiente e interconectada que sirva como base para la práctica de la ciencia abierta y la proyección de la investigación en redes nacionales, regionales e internacionales. Para esto, nosotros requerimos seguir incorporando nuevas fuentes de poblamiento masivas y automatizadas. Necesitamos ampliar el ámbito de los tipos documentales. Ahora que tenemos las métricas alternativas, necesitamos empezar a gestionar la información y tomar decisión en base a ellas. Y fuertemente estamos trabajando la interoperabilidad, tanto con nuestros sistemas internos en la universidad, con nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con la referencia y con redes internacionales como el Eurotris. Y finalmente, también tenemos el desafío de generar y adoptar una estrategia de poblamiento desde fuentes masivas y principalmente desde los centros de investigación de la Universidad Católica para nuestro nuevo repositorio de datos de investigación. Esto es lo que teníamos para compartir con ustedes. Les damos muchas gracias por su atención y si tienen alguna consulta la podemos ver al final. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía y Marcela. Es fantástico toda esa historia que nos han contado y también los desafíos, ¿no? Y todo lo que están haciendo. Es muchísima información. Les recordamos a nuestros asistentes que las presentaciones y las grabaciones van a estar disponibles en nuestro website y los invitamos a que nos estén enviando las preguntas a través del Q&A. Y muy bien, pues ahora invito a Mirta Quispe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para que nos compartas, por favor, Mirta, qué están haciendo en la universidad. Adelante. Hola, buenas tardes. Bien, les voy a compartir los desafíos que actualmente estamos enfrentando o estamos trabajando en el repositorio institucional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hablándoles en primer lugar del contexto nacional en el Perú, a partir de 2005 empezaron a crearse leyes respecto a acceso abierto y a repositorios. Sin embargo, recién entre 2015 y 2016
ya se implementaron efectivamente las plataformas. La primera es la plataforma del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, que es la plataforma Alicia, y además la plataforma de la Superintendencia Nacional de Educación, que registra trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos profesionales, que es RENATI. Además de ello, se han establecido directrices para los repositorios institucionales y luego de esto se ha hecho una evaluación de los repositorios, que también les hablaré un poco de cómo resultó en nuestro caso. Para hablarles ya del contexto institucional de la Universidad Cayetano Heredia, el repositorio se encuentra dentro de la Dirección Universitaria de Promoción y Gestión de la Investigación y coordinamos directamente con la Oficina Universitaria de Biblioteca y la Dirección de Tecnologías de la Información. La Universidad Cayetano Heredia es la universidad peruana líder en investigación en ciencias biológicas y ciencias médicas, según el ranking Shimago y otros también. Además, ha firmado una adhesión al movimiento de acceso abierto, adhiriéndose a la Declaración de Berlín, y a partir de la reestructuración del Vicerrectorado de Investigación en el 2021, se puso al repositorio institucional como el gestor, el nodo principal de gestión de información en CTI. El primer desafío, que creo que es constante y considero que todos los repositorios y todas las universidades las tenemos, es el acceso abierto. Nosotros en la Universidad Cayetano Heredia pensamos que es un tema de cultura organizacional, ya que son los docentes los que hacen partícipes o no del acceso abierto a sus respectivos estudiantes en sus diferentes cursos. Al respecto, el repositorio fue evaluado en marzo de 2021 y vimos que a través de esta evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, estábamos con problemas de acceso abierto. Teníamos contenidos en el repositorio, pero no teníamos la mayor cantidad de contenidos en acceso abierto. Entonces, presentamos este problema a las diferentes unidades integradas de gestión de la investigación, que como pueden ver acá, cada unidad integrada tiene diferentes facultades a su cargo. Los presentamos este problema con indicadores, métricos y además con ejemplos concretos. También con la ayuda de biblioteca intentamos identificar por parte de los estudiantes cuál era el motivo en el que no estaban depositando en acceso abierto. Entonces, de esta manera, con cada facultad y con cada unidad integrada de gestión de la investigación, establecer una metodología lo más apropiada para trabajar con docentes y estudiantes de estas diferentes facultades, así como de la escuela de posgrado. Continuamos trabajando, creemos que el acceso abierto es un tema de formación continua, ya que los estudiantes egresan y también ingresan nuevos investigadores. Entonces, continuamos trabajando en eso, siempre en coordinación, integración con estas unidades de gestión de la investigación. Además de eso, empezaron a surgir, a partir de esta denominación como nodo central, ciertas necesidades. En primer lugar, vimos que por la acreditación nacional e internacional que se hizo obligatoria en 2016, por los nuevos cambios de gestión, se necesitaban datos para las tomas de decisiones institucionales y además la Oficina de Cumplimiento y Transparencia requería al Vicerrectorado de Investigación reportar ciertos datos para informar a los rankings. Es que identificamos la necesidad de obtener datos bibliométricos, así como datos para la evaluación de la ciencia. Además, otra necesidad que surgió es que durante la pandemia por COVID-19, vimos que los investigadores de la universidad, así como investigadores de otras instituciones, estaban intercambiando la información biomédica y los datos genómicos, por ejemplo, publicando a través de Twitter los enlaces DOI a los repositorios de datos en donde ellos estaban publicando. Además, los financiadores, por ejemplo el NIH, empezaron a establecer políticas de gestión e intercambio de datos.
Luego también surgió, con esta reestructuración del Vicerrectorado de Investigación que les comentaba, una necesidad de promocionar la investigación, pero además la innovación. Por ejemplo, ahí se incluyeron las patentes dentro del repositorio, apoyar a la renovación del sistema de gestión de la investigación, nuestro sistema interno CDC, y visibilizar a nuestros investigadores a través del catálogo de investigación con la Oficina de Promoción de la Investigación. Entonces surgió la nueva necesidad de centralizar la información de indicadores de investigación y además coordinar su registro estandarizado para el intercambio de estos datos. Entonces, viendo todas estas necesidades, el Perú tuvo una respuesta a nivel del Consejo Nacional Conciteco. La propuesta era crear un CRIS, un sistema de gestión de la investigación a nivel nacional, donde se tenga información sobre el talento humano asociado a investigación, sobre la producción científica, las instituciones que realizan investigación, la infraestructura que forma parte de estas instituciones y los proyectos que son realizados, sobre todos aquellos con financiamiento estatal. Por lo tanto, se conformó una red nacional de información en CTI, de la que somos partícipes y fuimos parte del piloto de este Perú CRIS, así como visibilizar la información, la producción científica, prioritariamente la financiada por el Estado, y formar redes de investigación nacionales e internacionales para propiciar la transferencia tecnológica una vez que se conocen todos estos datos a través de Perú CRIS. Entonces, para llenar nuestros datos a Perú CRIS, surge la otra gran necesidad, que es sistematizar la información y la gestión del conocimiento sobre investigación a nivel institucional. Por lo tanto, el repositorio empezó a liderar este proyecto del CRIS institucional, por ahora CRIS Cayetano, en el que, como primer paso, establecimos los metadatos a usar, tanto de acuerdo a las normas que tenía ya Perú CRIS del CONCITEC, que teníamos que alinearnos para una mejor interoperabilidad, como a las necesidades institucionales propias de nuestra universidad. Además, cualquier metadato que vayamos a agregar por necesidades institucionales y los metadatos que teníamos que agregar debido a las directrices de CONCITEC debían estar estandarizados para fomentar la interoperabilidad. Luego de ello, empezamos con una identificación de fuentes. ¿Qué oficina es la que nos va a proporcionar, por ejemplo, los datos de equipos que sirven para realizar investigación? Esto se realizó a nivel institucional en coordinación con las diferentes áreas, sobre todo la administrativa y la de gestión de la investigación, y además a nivel de sus bases de datos. Identificar qué punto de esa base de datos era el que a nosotros nos podía otorgar los metadatos que necesitábamos para completarlos. También pensamos que esto incluye un cambio organizacional, ya que tiene que haber una capacitación y una sensibilización en el registro de los datos, por lo que tuvimos reuniones con estas oficinas ya identificadas. Y además recalcamos siempre la necesidad de tener identificadores persistentes en la base de datos de equipamiento, en la base de datos de personas, en la infraestructura, que los laboratorios tengan sus códigos de laboratorios y que estos sean persistentes en todas las facultades, por ejemplo. Actualmente, en coordinación con la Oficina de Promoción de la Investigación, nos encontramos en la recolección y registro de estos datos, tanto directamente de las oficinas administrativas como de los propios grupos de investigación. Y a futuro sabemos que vamos a tener que hacer una incidencia siempre en la calidad de los datos para continuar observando el cumplimiento adecuado de los estándares y fomentar siempre la normalización de los datos que se vayan a informar. ¿Qué sigue para el repositorio institucional de la Universidad Cayetano? En primer lugar, terminar el proyecto del catálogo de investigación,
que va a servir de fuente de información a este crisis institucional. Además, debido a esta necesidad de publicación de datos en acceso abierto, también se pide a los investigadores ahora tener planes de gestión de datos. Entonces, creemos que desde el repositorio, desde la bibliotecología, podemos apoyar a la gestión de estos datos y a cómo hacer estos planes de gestión de datos, para lo que nos encontramos capacitándonos y preguntando sobre las necesidades que hay de apoyo a la gestión de datos, y continuar con la divulgación hacia la sociedad de la ciencia, tecnología e innovación producida por la universidad, publicando también esos productos de divulgación que puedan surgir en nuestro repositorio institucional. Una tarea pendiente que siempre debe estar presente para los repositorios institucionales, creemos que es la de visibilizar nuestras actividades y nuestras funciones, tanto a las autoridades como a nuestros usuarios, estudiantes, administrativos e investigadores, para que puedan justamente colaborar con nosotros. Aquí tienen mis datos de contacto y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirta. Como decía, así empezó esta sesión Vladimir, ¿no? Que hay que dar visibilidad a todo lo que están haciendo y a las colecciones, ¿no? Muy importante el gran trabajo que están realizando. Muchas gracias por compartirnos. Y bueno, vamos a ver con nuestro último expositor, Jorge Polanco, de la Universidad de Costa Rica. Me da mucha alegría verte que estás ahí. Sabemos que estábamos en medio de una tormenta. Entonces, Jorge, adelante. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Y eso es lo bonito de vivir en un país verde y en un país en el que cae agua siempre. Entonces tenemos un país verde, pero caótico a veces. Adelante. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero un agradecimiento a la organización. Realmente me parece que esos espacios a mí me encantan compartirlos con mis colegas de bibliotecas, de archivos, y hablar del repositorio Kerwa, que es nuestro repositorio institucional y que bueno, que voy a conseguir mucho. Eso es el problema de ser el último, coincidir mucho con algunas de las cosas que han planteado los compañeros y compañeras que me han precedido, pero voy a hacerlo un poco a mi estilo y un poco diferente. Muy bien. Un poco la agenda, una reseña histórica, voy a hablar de los tipos de documentos del repositorio, y yo creo que lo que me quiero centrar es en el tema de las integraciones que hemos tenido en el repositorio con otros sistemas y un poco la unión del repositorio con la política universitaria. En esto, al trabajo que han realizado mis colegas de Chile, que seguí con interés, nosotros, en vez de usar tecnología para poblar, que era una de nuestras opciones, hemos querido más asociarnos con la política universitaria. Entonces, es como parte de lo que quiero transmitir en esta presentación. Siempre que me invitan a esas presentaciones, siempre me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad cómo la persona que me presenta va a pronunciar Kerwa. Y Gabriela, lo hiciste muy bien. Kerwa es un vocablo cabécar, que es una etnia autóctona de Costa Rica, y la historia es sobre un médico yagua. Los médicos se llaman yagua, que toman piedras del río y hablan con las piedras para saber la enfermedad de una persona. Entonces, esa es como una tradición de este grupo, y lo que nosotros hicimos una referencia a Kerwa es porque hay muchas piedras en el río, como hay mucha investigación en internet, y hay que elegir la Kerwa correcta o la piedra correcta que nos va a dar el conocimiento. Entonces, para que tengan una referencia sobre el nombre de por qué se llama repositorio Kerwa. Muy bien. Entonces, un poco de historia. El repositorio Kerwa nació en el 2010, despuesito del de Chile. Nació como el repositorio de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, era un repositorio orientado a productos de investigación solamente. Y para el 2013 pasa a ser el repositorio institucional oficial de la Universidad de Costa Rica. Entonces, a partir de ese momento, se amplía su cobertura temática y empezamos a recibir muchos otros tipos de documentos. Todavía por ahí, el 2010-2013, estábamos en una época de nacimiento, expansión, un poco de convencer sobre
cómo utilizar el repositorio. Nosotros nacimos directamente con autoarchivo, lo cual es autodepósito, lo cual siempre significa un reto. Y creo que alcanzamos un poco el crecimiento y consolidación a partir del 2016, cuando ya todos nuestros esfuerzos empezaron a ver frutos y que ya se tomaba el repositorio como algo cotidiano. Durante esas épocas, 2016, 18, 20, se da la incorporación del repositorio en procesos claves de la institución, que ahorita más adelante voy a contar un poco. Y justamente este año, es una noticia totalmente nueva, es que la Vicerrectoría de Investigación creó la Oficina de Conocimiento Abierto, que va a ser esa unidad coordinadora de el repositorio, el portal de revistas, y de apoyar a las personas investigadoras con los procesos de comunicación científica, publicación, repositorio de datos y otras cosas. Esto va a fortalecer mucho la posición de la Universidad de Costa Rica hacia el acceso abierto y hacia compartir el conocimiento. Bien, entonces, como les decía, el repositorio Kerguá empieza a partir del 2013 a ser un repositorio institucional, empieza a tener documentos de diferentes áreas y campus, y nosotros dividimos el repositorio en 3 áreas: investigación, docencia y acción social. Por lo que no solo estamos recibiendo tesis, libros, artículos, sino también recursos educativos abiertos, informes de acción social o de extensión. O sea, casi que cualquier tipo de producción que se genere por cualquier persona de la comunidad universitaria está siendo recibida en nuestro repositorio. Y también es un punto de centralización, porque existen varios otros repositorios en la institución y de ellos se hacen políticas para centralizar en el repositorio institucional para que parta un nodo nacional y poder exportar ese conocimiento que produce la institución a la región o al mundo entero. Muy bien, entonces la parte que más me interesaba, las integraciones del repositorio. Parte de lo que nos hemos esforzado un poco en la parte tecnológica es cómo recibe datos el repositorio. Entonces, el portal de revistas se envía de manera automática a través de algunos protocolos al repositorio institucional, lo que evita esa doble ingesta de datos, sino que automáticamente pasan los datos a través de protocolos de interoperabilidad. Pero también el repositorio comparte datos con nuestro sistema CRIS, que es el sistema de proyectos de investigación, ¿verdad? Financiación, investigación, personas investigadoras, por lo que cada persona tiene en su proyecto de investigación la información del resultado en cuanto a documentos que se han publicado, y todo está asociado. Bien, entonces podemos darle seguimiento de manera muy sencilla a un proyecto de investigación para saber si ha tenido una publicación, o cuántas publicaciones ha tenido un centro, o qué publicaciones han tenido una persona, acompañado de sus proyectos y acompañado de sus centros. Entonces todo está debidamente asociado, esto a través de los metadatos que hemos incorporado en el repositorio. También, bueno, como ya comenté, recibe de otros repositorios, y también tenemos un sistema de vocabularios controlados que, bueno, ahora con DSpace 7 se va a solucionar un poco el tema, pero ahorita que hemos trabajado en DSpace 6, tratamos de integrar diferentes tesauros para normalizar las palabras claves o descriptores que ingresan al repositorio. Entonces es un trabajo que hemos también realizado. Y bueno, y del repositorio parte a nuestro nodo nacional, que es el repositorio Kimuc, que luego contaré otra historia de por qué Kimuc. Muy bien. Y en cuanto a la política universitaria, hemos querido incorporar, y creo que la parte más importante y el por qué quise estar aquí hoy, es para contar que hemos querido incorporar el repositorio en las diferentes fases de la política universitaria, en los procesos de evaluación, para que se vuelva una necesidad. Yo creo que los mandatos son importantes. Puedo mencionar que la universidad no tiene todavía una política de acceso abierto ni de depósito obligatorio. Tenemos una norma dentro del reglamento de investigación donde solicita y recomienda el depósito en repositorios, pero no un mandato un poco más firme. Pero creemos más en incorporar al repositorio en los procesos claves de la investigación y de los procesos de calificación de las personas docentes o investigadoras, para así que sea clave y sea vital dentro del proceso institucional. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de financiamiento de pagos de APC,
que es algo que sé que tiene mucha discusión y que podríamos tener varias sesiones conversando sobre el APC, pero una parte importante es que o un preprint o un postprint del documento que va a ser publicado y que necesita el pago de un APC, primeramente tiene que estar depositado en el repositorio, su versión preprint o postprint. Para así nos aseguramos de no tener que repatriar cosas, ¿verdad? No tenemos que volver a traer las cosas, sino que si quieren financiamiento o si son parte de un proyecto, necesita estar en el repositorio de una vez. Bien. En el caso de los estudiantes de posgrado, es un requisito de graduación el subir su tesis una vez que esté completada, con las firmas debidamente incorporadas y con todo lo legal listo en el repositorio. Y de hecho, recibimos muchísimas llamadas en mi oficina porque siempre es un proceso muy rápido, ¿verdad? Como que se necesita de hoy para hoy porque mañana es la graduación y ocupo completar los papeles. Entonces, el proceso y si no se sube la tesis al repositorio, no tiene completo su documentación para poderse graduar y recibir un título de posgrado. Muy bien. También en la parte de investigación, nosotros tenemos régimen académico o carrera académica que puntúa a las personas docentes e investigadoras para recibir su rango de catedrático, ¿verdad? Tiene que tener una serie de puntos y para calificar los documentos que van a ser integrados en su calificación, tienen que haberlo subido en el repositorio institucional. Entonces, los puntos y las revisiones que se hacen en investigación son documentos que están en el repositorio. Si no están ahí, no califican. Y también lo hemos utilizado para la generación de informes de proyectos e informes de gestión de las unidades de investigación. Entonces, cuando nosotros presentamos algunos informes sobre cuál ha sido la actividad de una unidad de investigación, lo hacemos con respecto a lo que el repositorio tiene. Y si ellos consideran que es muy poco, pues bueno, deben depositar cosas en el repositorio. Entonces, como ven, la clave que hemos tratado de seguir es implementar y posicionar al repositorio en la política universitaria. Y ya para concluir, tenemos una serie de retos, ¿verdad? Que es, ya lo habían comentado, como alinear los vocabularios COAR a la realidad nacional. Creo que COAR ha hecho un excelente trabajo al crear sus vocabularios, pero hacen falta algunas cosas y Costa Rica particularmente sentimos que tenemos una necesidad hacia un vocabulario diferente o más amplio. Por ejemplo, no entiendo por qué si existe preprint, no existe postprint en el vocabulario controlado. Es algo, parte de las discusiones que se pueden tener sobre esto. Hay que introducir más el repositorio en otros procesos claves, por ejemplo, apoyo a la docencia, estudios médicos, plan de gestión de datos. También establecer normativa de metadatos a nivel institucional para que sea compatible. Todo ese paso y intercambio de datos que hacían los compañeros de Chile me pareció impresionante, es parte de los mapeos que se tienen que realizar en la institución. Y bueno, y promover la adecuada gestión de metadatos para la evaluación a partir del repositorio. O sea, queremos que el repositorio sea una fuente de evaluación, no queremos dejar de evaluar con Web of Science o Scopus, tal vez sí, lo queremos como una alternativa, lo queremos como una opción adicional y no solo depender de alguna fuente grande de información, sino tener nuestra propia fuente donde podemos albergarlo todo. ¿Bien? Entonces eso es lo que les quería contar el día de hoy. En el QR está la presentación, por si alguien quiere leerla ya, puede leerla de una vez, mi información de contacto y los nombres de mis compañeros, que yo creo que siempre es valioso decir que trabajamos en equipo y que yo soy la cara de un grupo más grande que está trabajando detrás de esto. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias también. Y saludos ahí a todo el equipo de Costa Rica. Y pues bueno, con esto vamos a invitar a todos nuestros panelistas, por favor, prendan sus cámaras para que nos acompañen ahora. Vamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Les recordamos a nuestra audiencia que todo en nuestro website están tanto la grabación de estos webinars como también los materiales que los panelistas están utilizando. Esta es una de las cosas más bonitas que tenemos también en esta iniciativa, que aprendemos de todos, pero que también estamos compartiendo el conocimiento y como lo estamos viendo ya entre ustedes, tenemos aquí gente que nos acompañan de 20 países, ¿verdad? Entonces, déjenme empezar con las preguntas. Vamos a extendernos un poquito en el webinar porque hay muchísimo interés. Queremos también dar la oportunidad que ustedes reciban un poco del feedback. Esta es una pregunta, es para Vladimir. De hecho, nos llegó en inglés. Hola, soy Sharon Jane Caños de la Biblioteca de Notre Dame de Quinabaguan College de Filipinas. ¿Puedo preguntar si podemos aprovechar una plataforma gratuita
Gracias, Gabriela. Si me permites, voy a tratar de responder esta inquietud compartiendo mi pantalla y una organización y un instituto muy importante de referencia. Existe un directorio que para todos nosotros es un referente, el directorio de acceso abierto, de repositorios de acceso abierto, y en su página, en la sección de estadísticas, nos da una ventana al mundo de lo que se está cosechando, lo que se está dando visibilidad de manera internacional, y hay una sección de estadística de plataformas tecnológicas. Y, por ejemplo, aquí se puede apreciar que una de las plataformas más aprovechadas, utilizadas en las universidades a nivel mundial es DSpace, una plataforma open source, la cual pues es gratuita, sin costo. La licencia, lo que sí es importante, bueno, la institución puede decidir por dos escenarios. Una, que su propia institución implemente y un equipo de trabajo para instalar el software y dar el servicio. Y la otra es encontrar un proveedor de servicio de solución que le ofrezca el soporte técnico. Cualquiera de las dos es muy atractiva en función de las características de la institución, pero efectivamente aquí hay opciones de plataformas open source que puede utilizar. Y con esto creo que estoy respondiendo la pregunta, y no sé si alguno de nuestros colegas que también están aquí en el panel, estoy seguro que también pudieran compartir algún comentario. Muy bien. Si quieren, pasamos a otra de las preguntas. Aquí tenemos a Ruth Belia Gómez Centeno. Nos dice, ¿cómo ha sido la experiencia de compartir su tesis en ProQuest Dissertations en Tesis Global? ¿Y cómo han manejado esta iniciativa con el acceso abierto? Que es un tema que todos ustedes han tocado. Gracias, Gabriela. Sí, bueno, nosotros firmamos un acuerdo con ProQuest Dissertation and Thesis para que ellos visibilicen nuestras publicaciones. Todas las tesis que están en ProQuest están en acceso abierto a través de nuestro repositorio. Nosotros tenemos, no hay una exclusividad ni mucho menos, sino que lo que se propone básicamente es aumentar la visibilidad. Si la persona busca y activa el link, va a encontrar la tesis en acceso abierto. Así es que las tesis se mantienen en acceso abierto. Muchas gracias. Créanme, muchísimos saludos desde el sistema bibliotecario de Managua, Nicaragua. Tenemos de muchos países que nos están acompañando. Y hay aquí una pregunta que esta va a ser para todos, de Evelyn Didier. Dice, ¿de qué modo ven los panelistas los desafíos para la interconexión entre nuestros sistemas de investigación de educación superior, de manera que tengamos una visibilidad y acceso regional a la información de la investigación y a los expertos en diversas temáticas? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Jorge. Bueno, yo como comentaba, yo creo que en el caso de la interoperabilidad y interconexión con diferentes sistemas, hacen falta que los repositorios tengan más metadatos. De hecho, la semana pasada tuvimos la dicha de recibir a COAR en su reunión anual aquí en Costa Rica, y parte de lo que se discutía era cómo hacemos que los repositorios sirvan para la evaluación, cómo hacemos para que los repositorios intercambien datos más fácilmente con otros sistemas. Y realmente el reto está en definir o tener un set de metadatos y datos mínimos que necesitamos para hacer estas interconexiones. Nosotros lo hemos visto cuando conectamos el repositorio con el CRIS. Realmente DSpace, por lo menos en su versión 6.4, no tiene un metadato de código de proyecto, ¿verdad? O unidad de procedencia. Entonces hemos tenido que inventar algunos metadatos que nos permitan hacer esas interconexiones. Entonces creo que hace falta como un trabajo de generación, mapeo o algo como lo que hicieron los compañeros de Chile para hacer que esto realmente fluya dentro de las diferentes unidades interesadas, ¿verdad? Que al final el repositorio siento que debe responder a eso.
a los intereses de las diferentes partes de la comunidad universitaria y que nosotros dentro de las bibliotecas o como encargados de repositorios podamos dar no solo el servicio de visibilidad de un documento, sino toda la información y datos anexos que vienen ahí. Gracias, Jorge. Ana Lucía. Sí, mira, ahí quisiera complementar la visión que tenemos acá respecto a la interoperabilidad entre los sistemas, los diversos sistemas al interior de la universidad para poder así proyectarnos, como decíamos en la presentación, a las redes nacionales e internacionales. Pasa por un trabajo conjunto entre las distintas áreas de la universidad. Para poder lograr esta proyección, no sacamos nada, por ejemplo, estar nosotros mirando como biblioteca nuestro repositorio de publicaciones, nuestro repositorio de datos, sino que hay que subirse un nivel más arriba y mirar desde arriba en forma conjunta, que la universidad tenga una estrategia de manera de que entre todos velemos por este ecosistema de información de investigación y lo llevemos a estándares. Nosotros acá estamos iniciando conversaciones, hemos tenido conversaciones con el prorector, con nuestros colegas de transformación digital, de la dirección informática, de manera de, por ejemplo, a través de la adopción del SERIF en los sistemas de registros académicos, donde está la información de los investigadores, en los registros de los proyectos, podemos ir caminando a tener un ecosistema que pueda interoperar y que de esa manera, en forma homogénea, podamos, digamos, ir hacia redes nacionales e internacionales. Entonces vemos que ese es el principal desafío que tenemos, poder trabajar de manera cross con otras áreas de la universidad. Muchas gracias, Ana Lucía. Y es lo que estamos haciendo, siempre es el gran trabajo, ¿no? Dentro de la universidad, y que en esta red, el día de hoy, estamos también dándole esa visibilidad, gran trabajo y prácticas que están haciendo. Adelante, Mirta. Sí, más o menos iría por la línea que menciona Ana Lucía. De hecho, como mencioné en mi presentación, acá hicimos una nueva versión de todo el sistema de gestión de investigación de la universidad y esta nueva versión estuvo de la mano con la bibliotecóloga encargada de ese momento y luego también pasó a mis manos. Entonces, este sistema de gestión de investigación es capaz de exportar su información en metadatos que usamos en el repositorio. Además, al hacer este trabajo, se ha concientizado tanto a los directores de investigación, a los vicerrectores de investigación y a nuestros compañeros informáticos, y ya ahora son ellos quienes nos llaman cuando va a haber un nuevo sistema a que demos nuestra opinión desde el repositorio, desde la bibliotecología, para ver el tema de control de autoridades y de metadatos. Entonces ya tenemos esa parte concientizada, al menos en cierto sector de la universidad, pero siempre hace falta continuar concientizando y por eso visibilizar las funciones que el repositorio tiene y la biblioteca tiene. Bien inició Vladimir con esto, lo que no se muestra no tiene, hay que dar visibilidad, ¿cierto? Y bueno, creo que vamos a hacer con la última respuesta. Vladimir, adelante. Sí, claro, me encantan las respuestas que han dado mis colegas. Yo lo voy a complementar o intentar complementar desde una mirada de colaboración y de vinculación académica. En nuestro caso, en el tecnológico, sí coincido muchísimo con lo que menciona Ana Lucía, de tener una estrategia institucional en donde en esta arquitectura e infraestructura participan distintas áreas o departamentos. Por ejemplo, en nuestro caso está de alguna manera distribuida la arquitectura, porque en la biblioteca tenemos el repositorio institucional, pero en otra área, en la dirección de investigación, se encuentra el CRIS o el sistema de expertos, y en otra área, en el Instituto para el Futuro de la Educación, se encuentra el sistema, el repositorio de datos. Entonces, cada área tiene cierta estrategia, pero la clave aquí es la vinculación y la coordinación entre áreas para llegar a esa estrategia común. Entonces, yo veo el reto desde el punto de vista de comunicación de la biblioteca con otras áreas
y de vinculación para llegar a esa estrategia común. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados. Tenemos muchas más preguntas aquí que vamos a tratar después de pasarles. Nos llegan a través de Zoom. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de veras. Gracias por compartir todas estas buenas prácticas, sus políticas, la manera en cómo han afrontado todo esto en sus universidades. Es sumamente valioso. Gracias al Tecnológico de Monterrey, Pontificia Católica Madre Maestra, Pontificia Universidad Católica de Chile, perdón, Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad de Costa Rica. Entonces, para nuestra audiencia les estamos dando, por favor, un enlace a una encuesta. Es muy importante. Nosotros, este es el 9º webinar que hacemos. Esto siempre se enriquece de esta retroalimentación que nos dan, ¿verdad? Sabemos que esto sirve muchísimo para muchas universidades y estamos contentísimos en continuar con esto. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a nuestros panelistas. Y bueno, pues los esperamos. Estén atentos. Estamos en nuestro próximo webinar que vamos a llevar a cabo en agosto. Gracias a todos. Buenas tardes. Un abrazo desde aquí, desde Miami. Saludos a todos. Gracias.